buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un viernes más en este Pregunta a Jorge, que hoy vamos a dedicar sobre la revisión de la incapacidad, 17 de marzo de 2023, en este episodio que es el número 77 de Pregunta a Jorge. Espero que estéis muy bien. Como sabéis ya desde el viernes anterior, el número 76, lo que hicimos fue cambiar el formato y hacer que sean temáticos, ¿de acuerdo? Entonces seleccionamos las preguntas que nos formuláis sobre un tema en concreto que os pueda resultar de interés. Y hoy vamos a hablar de la revisión de incapacidad. Si quieres hacer tu pregunta en vídeo es muy sencillo también, como ha hecho en este caso Rubén hoy, pues podéis hacer la pregunta por vídeo. En los detalles del vídeo de YouTube tienes un enlace en el que puedes grabarte con tu móvil, máximo 20-30 segundos, haciendo tu pregunta y podrás salir en el vídeo de hoy. Dicho esto, como siempre, os recuerdo, si os gustan este tipo de vídeos, que le deis al like, que os suscribáis al canal si aún no lo sois y que le deis a la campana para que os notifiquemos de todos los nuevos vídeos que vamos haciendo. Vale, pues vamos a hablar sobre la revisión de la incapacidad, un tema muy recurrente, hay muchísimas preguntas, de todos los vídeos que hacemos, pues muchas de ellas, muchas de las preguntas que os hacéis son de la revisión de la incapacidad y hemos de tener en cuenta una cosa, ¿de acuerdo? Lo primero es que toda pensión de incapacidad permanente, independientemente del grado, es decir, si sea gran invalidez, absoluto, total, es revisable. ¿Y es revisable hasta cuándo? Hasta la fecha de jubilación ordinaria. Es decir, hasta que nosotros lleguemos a los 65 o los 67, la edad que nos pueda tocar, cuando nos jubilemos, hasta ese momento nos pueden quitar la pensión, nos pueden revisar, o la podemos revisar por un grado superior. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? También tenemos que tener en cuenta que eso es independiente si es por vía judicial o por vía administrativa, es decir, si la pensión nos la reconoce una sentencia, también será revisable, ¿de acuerdo? Esa sentencia. En cuanto a la revisión, también tenemos que tener en cuenta, cuando nos llega una resolución que nos concede un grado de incapacidad permanente en la resolución, se fija un plazo de revisión. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? En ese plazo de revisión es la fecha a partir de la cual la Seguridad Social o incluso el trabajador puede solicitar una revisión de grado, ya sea por mejoría o por agravación. Hasta esta fecha no se puede pedir, ¿de acuerdo? A mí me conceden ahora una incapacidad en marzo de 2023 y me ponen que es revisable a partir de los 2 años, ¿vale? La resolución dice podrá ser revisada a partir de, me lo invento, marzo de 2025. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo, si estoy peor de las lesiones o enfermedades reconocidas en esa resolución, no puedo solicitar una agravación hasta marzo de 2025. La única excepción es si tengo alguna nueva enfermedad que no está recogida en esa resolución antes de marzo de 2025, en este ejemplo, sí que podría solicitar una revisión de grado, ¿de acuerdo? Eso es importante. Y cuando vemos este plazo de revisión, también es importante entender que no siempre nos van a revisar. Cuando pone podrá ser revisada, quiere decir que a lo mejor te llaman o a lo mejor no. Es decir, a lo mejor me llaman en marzo de 2025 o a lo mejor no me llaman nunca, ¿vale? O sí más tarde, ¿de acuerdo? Hasta la edad de jubilación ordinaria, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que te vayan a llegar sí o sí. Los plazos de revisión son libres por la Seguridad Social, la fijación. Normalmente se ponen 2 años, a veces ponen 6 meses o 1 año cuando puede haber una probabilidad grande de que haya una mejoría y por lo tanto poner un plazo más breve. Y en esos casos también tenéis que tener otra consideración que es el tema de la reserva del puesto de trabajo. En algunas resoluciones dice que se prevé una posible mejoría, ¿de acuerdo? Y entonces eso lo que hace es que te dan una reserva del puesto de trabajo, ¿de acuerdo? El artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores prevé que en lugar de que el contrato de trabajo que teníamos vigente se extinga, pues en ese caso se suspende, sigue como en suspensión y si te quitan la pensión antes de los 2 años, pues en ese caso tienes derecho a reincorporarte al puesto de trabajo que tenías antes, ¿de acuerdo? Y el empresario está obligado a readmitirte en la misma categoría y puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos al proceso de revisión de grado. En el proceso de revisión de grado, lo que recibimos es una carta, ¿de acuerdo?, en el que se nos comunica que se ha iniciado un expediente de revisión de oficio y que nos dan 15 días para hacer alegaciones, ¿de acuerdo? Ahí es importante hacer alegaciones y el expediente tiene que quedar resuelto máximo en 135 días. Si no dicen nada la Seguridad Social antes de 135 días, seguiríamos con el mismo grado de incapacidad. Hasta que no haya una resolución que diga que aumenta o que reduce o quita el grado, pues seguimos cobrando la pensión y somos pensionistas a todos los efectos, ¿de acuerdo? Para este tipo de procesos tenemos un servicio en nuestro despacho que es el de revisión de oficio. Podéis entrar en nuestra página web y ahí podéis informaros, y aquellos que seáis premium pensionista lo tenéis incluido, ¿vale? Tenéis más información en nuestra página web.
Nosotros os ayudamos, pero ¿qué es importante en este proceso? Lo primero, si tenemos una revisión a los 6 meses, al año o incluso a los 2, mi recomendación es que cerca de esa fecha que nos hayan puesto, intentemos tener los informes actualizados de los especialistas de las enfermedades o lesiones que nos han reconocido. De esta forma, cuando nos llamen, nosotros ya tenemos ese informe para poder aportar en el proceso, ¿de acuerdo? Y al final es muy importante que se entienda que lo que exige la ley para que nos puedan rebajar el grado o quitar el grado de incapacidad es que exista una evidente mejoría. No toda mejoría parcial va a hacer que nos quiten la pensión, igual que no todo empeoramiento va a suponer un grado superior de incapacidad. Se tiene que valorar en el caso en concreto, pero en referencia a la mejoría tiene que haber una mejoría evidente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, eso es importante que lo tengáis en cuenta los efectos de pasar esa revisión. Los consejos de pasar el tribunal médico serían los mismos que en caso de una resolución inicial, ¿no?, de la incapacidad. Pues que seáis sinceros, que llevéis todos los informes, que no intentéis magnificar y que al final lo más importante no es lo que digáis en ese tribunal, sino lo que dicen vuestros informes médicos, ¿de acuerdo? Si tenéis la posibilidad de ir asesorados con un abogado, muchísimo, muchísimo mejor en estos casos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si me quitan la incapacidad? ¿Vale? ¿Me la quitan o me la rebajan? Tenéis derecho a plantear una reclamación previa en 30 días, pero a partir de ese momento pues dejáis de cobrar la incapacidad o cobráis un grado inferior. Si os quitan todo el grado de incapacidad, tenéis esa posibilidad, en algunos casos, si hay reserva del puesto de trabajo, de volver al trabajo que teníais anterior. Si han pasado 2 años ya no habría la posibilidad. Y también tenéis que tener en cuenta que existe un subsidio, ¿de acuerdo? Es decir, no hay derecho a paro porque el paro ya lo hemos consumido, pero existe un subsidio de, pues en este caso, 6 meses, prorrogable hasta un máximo de 18. Es un subsidio para aquellas personas que les quitan una incapacidad y como subsidio pues solo se puede cobrar si no tenéis otro tipo de ingresos. Hay un tope de ingresos anuales que se pueden tener para cobrar este subsidio, ¿de acuerdo? Y básicamente esto sería lo que os quería comentar sobre la revisión de grado, ¿vale? Y si os parece vamos a comentar un poco las preguntas que nos habéis formulado la audiencia y que podemos ahondar más en estos conceptos, pero antes, como siempre, vamos con el consejo de Pati. Si te ha parecido interesante esta charla de Jorge, debes saber que haciéndote suscriptor premium podrás acceder a directos mucho más completos cada semana de 45 minutos de duración y donde además podrás participar. De hecho, incluso los temas de estos directos colaborativos son elegidos por los propios suscriptores premium. Recuerda que CanMine Premium es un servicio por el que puedes disfrutar de consultas ilimitadas con tu abogado online, descuentos en nuestros servicios legales y otras ventajas de las que puedes informarte en canmineabogados.com/premium. Bien, gracias Pati por el consejo, como siempre, y empezamos con la primera pregunta de hoy, que era en vídeo, como os decía, de Rubén Bombix, que nos hace la primera pregunta de hoy, dentro vídeo. Hola, muy buenas. Llevo 24 meses de baja, me han ampliado la baja, tengo 4 cirugías lumbares y estoy esperando por una quinta. Me han dado una incapacidad permanente total revisable al año. Y estoy pendiente de cirugía todavía, no me han llamado, llevo 14 meses de lista de espera. ¿Me llamarán para la revisión? Yo creo que sí, seguiré con ella, me quitarán. No sé. Bien, Rubén, en estos casos lo normal es que sí, que te llamen para esa revisión de grado, porque si te ponen un año, os lo decía antes, ¿no? 6 meses o un año, lo normal es que sí, os llamen, la probabilidad es muy alta. Ellos han entendido que te tenían que dar la incapacidad porque llevabas mucho tiempo de baja, estabas mal y lo que quieren ver sobre todo es cómo quedas después de esa intervención quirúrgica. Si pese la intervención pues sigues mal, lo normal es que sigas con la incapacidad, pases y te den pues un plazo de 2 años más la pensión y que ya no te llamen nunca más. Eso sería lo normal, Es decir, que la probabilidad más alta sería esa, pero en todo caso te recomendaría que te pongas en contacto con nosotros y que te podamos ayudar en este proceso. Para eso tenemos, como has visto en Pati, ese premium pensionista, esa suscripción que te puede ayudar cuando te llegue esta situación. Vamos con las preguntas ahora de Facebook. Nos dice Maika Roch García, ¿te revisan igual si la incapacidad permanente fue por orden judicial? Bien, gracias por la pregunta. Sí, te pueden revisar igual que si es en vía administrativa, lo que es la pensión de incapacidad permanente, pero hemos de tener en cuenta que las que son judiciales se revisan mucho menos. Yo creo, sinceramente, que es, entre otras cosas, porque si la Seguridad Social ha condenado al INS a una pensión de incapacidad permanente, aunque pueda mejorar o empeorar, pues en esos casos normalmente no suelen revisarlos porque parece que sea recurrir, ¿no?, de una forma encubierta esa resolución que ya
nos ha dado el juez, o por otro lado ir por la vía de hecho e intentar saltarse esa sentencia, ¿no? Se revisan muchísimas menos, muy pocas sentencias, incapacidades declaradas por sentencia son revisadas, pero alguna la hay, evidentemente. Gracias, Maika. Vamos con otra pregunta. Sofía Pont dice: tengo una IPA desde abril del 21 que se podrá empezar la revisión a partir de los 2 años. Ahora tengo 60. ¿A partir de esa edad es habitual que llamen para revisión? Bien, no es muy habitual. Esto os recomiendo en todo caso, aquellos que seáis premium, tenéis el acceso a la masterclass que hicimos con el director provincial del INS de Granada el mes pasado, y le preguntábamos, y entre otras cosas también nos venía a decir, hombre, que también lo tienen en cuenta. Si una persona tiene 60 años y demás, pues bueno, entienden que es difícil que pueda encontrar un trabajo y demás, y no se revisan tanto, pero te pueden revisar igual. Es decir, aquí el criterio es médico, no es un criterio de edad cronológica y te podrían revisar igual, pero no es habitual, Sofía, y en ese sentido puedes estar tranquila. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Adrián Ruiz: si en la resolución te pone que una fecha de revisión, pero más abajo dice el director provincial del INS acepta íntegramente el contenido de este dictamen propuesta, elevándose a definitivo, ¿significa que no te van a llamar? No, en absoluto. Es decir, aquí lo único que dice es que el dictamen propuesta que emite el EBI, pues el director provincial lo da por bueno y por ese motivo te reconocen una incapacidad permanente, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿quiere decir esto que no te van a revisar? No, en absoluto. Es decir, cuando habla de definitivo se refiere al dictamen propuesta. Es decir, que lo da por bueno, que no necesita ningún tipo de aclaración y que por lo tanto se reconoce esa incapacidad permanente. Pero te pueden llamar a revisión en cualquier caso hasta que cumplas la edad de jubilación ordinaria, como hemos ido comentando. Más preguntas. Ahora YouTube, Tomás Esparza, y que te dan el resultado de la evaluación en el momento de la revisión o te llega la resolución días después. No, en el momento de la revisión del tribunal médico nunca te dan la resolución, porque ahí lo que hay es un inspector médico que va a hacer un informe de síntesis y ese informe de síntesis se eleva a el EBI, que luego va a dictar, va a hacer el dictamen propuesta y a partir de ahí el director provincial pues lo va a aprobar, ¿vale? Pero no es definitivo, porque a lo mejor el informe de síntesis dice una cosa, pero luego jurídicamente pues hay otra cuestión y demás, etcétera. No es definitivo en ese caso y no lo pueden saber. A veces te pueden decir, pues a mi criterio sí, que yo lo veo y demás, pero nunca le hagáis caso porque la decisión final no depende de ese inspector médico que pues, os está viendo en ese acto, ¿de acuerdo? Gracias por la pregunta. Vamos con otra. David Conde: si todas las incapacidades son revisables, ¿cómo puedo pedir la indemnización del seguro de empresa? Bien, muy buena pregunta, David. Efectivamente, en este caso nos tenemos que esperar, de acuerdo, a que pase el periodo de reserva, ¿vale? Lo que dice la jurisprudencia básicamente es que en los casos que hay reserva del puesto de trabajo, es decir, que si te quitan la incapacidad, lo que decíamos antes, a los 2 años podrías volver. ¿Qué podría pasar? Que si a ti, la empresa de seguros que tiene la empresa contratada o la misma empresa te paga una indemnización que dice el convenio colectivo y luego a los 2 años vuelves, pues tendrías lo que se llama un enriquecimiento indebido, ¿no? Es decir, tendrías un aumento de tu patrimonio de una forma indebida y por lo tanto lo que dicen es, bueno, al pasar los 2 años, entonces ahí puedes reclamar ese seguro de vida. Es lo que dice la jurisprudencia en relación a esos seguros de vida colectivos laborales, que esto es distinto a lo que serían los seguros de vida individuales que podamos haber contratado por nuestra cuenta, como con una hipoteca, por ejemplo, o un seguro individual que podamos haber contratado. Gracias, David, por la pregunta, muy interesante. Mita dice: cuando en una revisión de una absoluta te bajan a total, ¿sería aconsejable en las elecciones presentar un estudio de perito médico para intentar evitar el juicio? Bien, gracias por la pregunta. A mi entender, el informe pericial es necesario solo para ir a juicio. En esa reclamación previa que se interpone en vía administrativa, yo no te lo aconsejo, porque también es enseñar tus cartas y al final esa labor pericial, pues la Seguridad Social es lo que ha hecho, en ese caso, el EBI, y por lo tanto carece de bastante valor. Otra cosa es que tengas informes nuevos, posteriores a la revisión, que puedan hacerles cambiar de opinión. En ese caso sí aporta esos informes de especialista nuevos, pero son informes asistenciales, no son informes periciales y por lo tanto mi recomendación es que la pericial la hagas de cara al juicio. Se viene desestimada esa reclamación previa, que será lo más probable. Vamos con más preguntas. Ahora de Instagram. Nunca nadie puede volar, bonito nombre. Dice: si pueden 2 años es probable que te llamen, perdón, si pasan 2 años es probable que te llamen a revisión ya habiendo perdido la reserva del puesto de trabajo. No es muy probable, pero pasa, es decir, también hay revisiones, es decir, tengo 2 años, pero la reserva del puesto de trabajo, ¿me pueden llamar? Sí, hay gente que la han llamado 2, 3, 4 veces, es muy poco habitual, es decir, lo normal es
en algunos casos que te llamen a los 2 años, una primera revisión y no te llamen nunca más, y en algunos casos no llaman nunca, es decir que intentamos sacar cuáles son los criterios de revisión, pero es muy complejo. Piensa que hay básicamente en España casi 1 millón de pensionistas de incapacidad permanente de forma constante, unos 900 y pico mil, no llegamos al millón, y que cada año pues hay nuevas solicitudes, hay gente que pasa a pensionista de jubilación, ¿no? Cuando pues, ese pensionista de incapacidad llega a la edad de jubilación ordinaria se transforma el nombre, ¿no? Es decir, que siempre hay muchas, ¿no? Entonces, con lo saturado que está el sistema, es muy difícil que haya unos criterios fijos para ello y es complejo, ¿eh? Pero en todo caso, se revisan y no hay unos criterios que os podamos decir uniformes. Sí que es cierto, lo que os decía antes, que cuando son sentencias se revisan mucho menos, que cuando antes Sofía preguntaba y si tengo 60, pues también se revisan menos cuando se tienen menos años, pero no hay un criterio fijo y no quiere decir que si es por sentencia o si soy mayor no me la revisen, ¿eh? Es importante que se tenga en cuenta y que en todas las cosas está bastante ligado a la evolución que pueda tener algún tipo de enfermedad. Es decir, lo ligamos más al tipo de enfermedad que puedas tener que no tanto a la edad o al hecho de que haya pasado un plazo desde el reconocimiento de la pensión. Vamos con otra pregunta. José Manuel Martín Cárdenas dice: tengo una absoluta. Dicen que se inicia revisión de grado y que tengo 15 días para las alegaciones. Estoy pendiente de una nueva cirugía, pero si me dicen de alta no estoy en condiciones de trabajar. ¿Qué pasos debo seguir? Bien, pues lo que decíamos antes, José Manuel, te recomiendo en este caso que puedas entrar en nuestra web y contratar este servicio de revisión de oficio. Nosotros ahí con un abogado te explicará los pasos, te hará las alegaciones y te llevaremos ese proceso. Y en este caso lo importante que es tener informes actualizados. El hecho de que te vayan a intervenir pues ya denota que no estás bien y que pues, no tiene sentido que haya una revisión por mejoría, porque sería al contrario. Y por lo tanto, pues, yo creo que lo tienes bastante bien para poder continuar con la pensión, ¿eh? Pero es importante tener en cuenta que pues, los informes que hayas podido tener, más allá de esa intervención quirúrgica, sino los demás informes que puedas tener y cuál es la previsión, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo lo que te diría es esto, hacer las alegaciones, ver los informes médicos, preparar bien esa citación que puedas tener, si ya la tienes o si no, cuando la tengas, y intentar proteger esa incapacidad absoluta. Gracias por la pregunta y vamos con la última de hoy. La princesa de las alas rosas dice: si meses antes de la revisión has tenido un ingreso psiquiátrico y tras salir te derivan al hospital durante meses, ¿este es motivo para que no puedan quitarte la incapacidad? Bien, propiamente como tal no es motivo de que no te quiten la incapacidad, pero evidentemente el hecho de que tengas un ingreso psiquiátrico denota que pues en ese momento pues, estamos hablando de una patología psiquiátrica limitante, porque estás ingresada, no puedes trabajar, evidentemente, puede ser una cosa aguda, pero en todo caso pues es bastante evidente que pues, al menos durante el ingreso psiquiátrico y en los meses posteriores es difícil que puedas tener un trabajo y por lo tanto sería un motivo totalmente válido para que no te quiten la incapacidad, sin perjuicio de que se tienen que ver todos los informes psiquiátricos y a partir de ahí puedes determinar la viabilidad y qué pasos hacer para que en caso de revisión de grado pues no te puedan retirar esa pensión. Muchísimas gracias por la pregunta y como siempre nos despedimos con los agradecimientos. Tenemos a Mónica Rico que dice: muchas gracias por todos estos vídeos, a Juan Hernández Jorge que dice todo muy bien explicado, muy interesante, y a SM que dice siempre ayudando a la gente. Efectivamente aquí estamos como cada viernes ayudándoos a todos y como siempre os deseo que paséis un feliz fin de semana y un abrazo enorme a todos y que nos vemos aquí la semana que viene con muchos nuevos vídeos. Un abrazo enorme a todos.